Sean bienvenidos todos. Amén. Puestos sobre sus pies. Amén. Amén. ¿Hay gozo en nuestro corazón de recibir la palabra? Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido estar congregados en tu nombre. Damos gracias porque sé que tu palabra viene en tiempo oportuno para bendecirnos y prepararnos día a día. Todo lo que tú nos envías, Señor, es como esa lluvia tardía, esa lluvia temprana, que viene a refrescar nuestro corazón, viene a darnos vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir la palabra que hoy vamos a recibir con mucha atención, con mucha diligencia, para que nuestro corazón cada día se apasione más por ti, que nuestro corazón esté entregado a ti y que podamos buscar las verdades eternas con toda vehemencia, con toda fe. Gracias te damos por lo que tú vas a hablar en esta hora. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y amén. Bien, amados, hemos estado compartiendo en las últimas semanas algunos mensajes que nos hablan sobre la productividad. Compartí el domingo pasado en Mazatenango y el martes dos prédicas relacionadas a la manera de las analogías que Dios nos habla, primeramente como esos árboles fructíferos, como esa higuera fructífera, pero esa higuera primero no daba frutos, y realmente algo que vino después de estar compartiendo esta palabra, Dios habló a mi corazón y me decía la insensibilidad. Cuando vino la palabra insensibilidad, entonces me quedé detenido en esa palabra, y por eso el mensaje de hoy se llama cuidado con perder la sensibilidad espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué le hablaba de la productividad? Porque todos los hijos estamos llamados a tener productividad en el reino, ¿verdad? Porque si usted ve en el plano humano, los que han tenido la experiencia de pertenecer a una empresa en puestos gerenciales, una persona que no produce no es útil en la empresa y le despiden, ¿verdad? Porque hoy las empresas piden productividad, piden esa rentabilidad. Cada uno de nosotros como parte activa de una empresa tenemos que, por así decirle, garantizar la productividad de la inversión que se está haciendo de un salario. Cuanto más en el reino, cuando nosotros somos llamados al reino. Y entonces esa insensibilidad viene a través de lo que el enemigo está poniendo alrededor de nosotros, y nosotros no estamos llamados a solamente ver los errores de otros, sino ver que esto no acontezca en nuestras propias vidas. La palabra del Señor nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Tal vez este mensaje que voy a compartir, alguien podrá decir: pues a mí no me está pasando esto. Amén. Mire que no caiga. Amén. Pero si hay alguien que está oyendo este mensaje, recibiendo este mensaje, es una exhortación, porque Dios nos habla a tiempo para enderezar nuestro camino. Abra su Biblia, por favor. Yo quiero que me presten atención un momentito, por favor, mis queridos hermanos. Amén. Lucas capítulo 17, versos 27 al 30. Lucas 17, 27 al 30, dice la bendita palabra de esta manera: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis queridos hermanos, entonces vamos a tomar esta porción del Evangelio de Lucas, en donde se hablan de dos situaciones que sucedieron en el pasado. Hay pruebas palpables de lo que sucedió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Ambos casos comparativos que estamos hablando son dos cronos de tiempo distintos. Usted va a estar escuchando siempre que yo le hablo de cronos. Estos cronos es tiempo del hombre, están registrados en la historia, ¿sí? La Biblia los registra. Y también quiero hablarles de los kairos de Dios. Estos kairos de Dios es que Dios estaba dando oportunidades a las generaciones que estaban viviendo en ese tiempo. Cuando Dios envía la orden a Noé, es porque el pueblo se había extraviado en completa perversión, y Dios envía un mensaje, pero aunque no lo dice la palabra, infiere que Dios posiblemente dio oportunidades a que muchos se arrepintieran, mas esos muchos no quisieron vivir a su manera. Este fue un kairos de Dios, de oportunidad. Noé lo aprovechó y su familia. En el otro kairos de Dios había una situación lamentable que encerraba la vida de una persona que voluntariamente se había apartado de Abraham su tío y se había ido a morar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Usted ya conoce la historia. Este es un kairos de Dios en donde en los dos casos hubo juicio, hubo oportunidad de arrepentimiento, mas todos no quisieron venir al arrepentimiento. Entonces vemos aquí claramente que esa humanidad, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Lot, era una humanidad insensible con respecto a la voluntad de Dios. No entendían lo que Dios quería para sus vidas. Vemos en ambos casos que el común denominador que dominaba a esas personas era el desorden, el libertinaje sexual. Pero si usted se da cuenta, también en ambos casos las personas estaban dedicadas a sus actividades productivas. Dice la palabra, compraban, vendían, se casaban, comían, bebían, se daban en casamiento. Pero note también, ¿qué de malo hay casarse? En los dos casos usted va a notar, cuando usted escudriña la palabra, en los dos casos había un libertinaje sexual. Había un desorden sexual. Hombres se metían con los hombres y mujeres se metían con mujeres. Ese era el desorden. Pero veamos que ambos grupos de personas en diferentes cronos, pero en un mismo kairos de Dios, había un llamado al arrepentimiento, pero ese libertinaje, ese deseo desenfrenado de querer satisfacer los deseos de la carne, no les permitían tener la sensibilidad de la voluntad de Dios. Amén. Okay. No quiero ahondar mucho en esto porque la comparación que yo quiero hacer es breve, y después viene una situación también bien especial en donde Dios habla al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto y lo saca con mano poderosa de Egipto. Y usted conoce la historia, todo lo que sucedió con una generación endurecida de corazón, mala y perversa, que se dejó llevar por sus pasiones, y esa generación cayó muerta en el desierto y no entró a la tierra prometida. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos habla de otro cronos y de otro kairos de Dios, ¿sí? Entonces ya vamos con Noé y Lot
Y ahora vamos a ver lo que Pablo escribió por el Espíritu en la 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 11. Nos habla al respecto de lo que sucedió con otra multitud de personas que fueron insensibles a la voluntad de Dios. Amén. Porque no quiero, hermanos, ya estamos 1 Corintios 10, verso 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. Amén. Ahora, por favor, deténgase en el verso número 11. La palabra dice claramente que todo esto aconteció y es un ejemplo para nosotros en el tiempo que estamos viviendo, a quienes han alcanzado los fines de estos de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo un cronos acá, pero estamos sobre un kairos, ¿sí? En el kairos de Dios es que Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino y podamos valorar cuál es el propósito de nuestras vidas dentro del reino. Porque tenemos un objetivo que alcanzar, como el objetivo que tenía Israel de alcanzar, entrar a la tierra prometida. Pero la descripción de todo lo que leímos en 1 Corintios es que este pueblo no vio el objetivo, sino le dio libertad a su carne, le dio libertad a su yo, a su naturaleza caída. Y entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, empezamos a recibir una palabra, no palabra de hombre, sino la palabra de Dios, que está preparada para que nosotros seamos transformados, seamos cambiados, porque la palabra de Dios no está escrita en vano para nosotros, porque el Dios que ha tenido misericordia, que ha tenido paciencia en nosotros, es el Dios que nos envía la palabra y nos recuerda que nosotros ya no estamos en maldición, sino estamos en bendición, porque Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Usted nació con bendición, aun cuando en apariencia terrenal venía con maldición, venía con una situación calamitosa por el lugar donde nació, por el lugar donde creció, en el lugar donde vivió, con las personas que estuvo relacionado. Pero el día que llegó el mensaje del Señor, no fue un mensaje de religión, no fue un mensaje de hombre, sino fue el mensaje que trajo libertad para tener un cambio en su vida. Amén, un cambio en su vida. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos en el kairos de Dios, porque si ese mensaje lo creemos y ha llegado a nuestras vidas, se rompe una maldición. Solo vea usted el tiempo que anduvo perdido. La situación es que hoy la palabra lo quiere confrontar a esa realidad. A veces se pierde la realidad de dónde estábamos y cómo éramos, y pensamos que lo que éramos y cómo estábamos bien. Estábamos en una vida desgraciada, porque el que está sin Cristo está sin gracia. Unos más cautivos que otros, pero andábamos en desgracia. Y Dios nos libera de esa desgracia
y nos enfoca a un propósito: ser parte de la iglesia novia, ser parte de aquellos que tenemos que caminar con identidad, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y vamos con un único objetivo: llegar a la cita final, que es el día de la parucía, el día del arrebatamiento, el día que el Señor vendrá por su iglesia, por la iglesia que creyó, se preparó, se despojó de toda su carnalidad y se entregó en amor y pasión a aquel que le amó primero, porque nosotros no le amamos primero, Él nos amó primero y lo ha mostrado con fidelidad. Entonces, hermanos, el punto es que nosotros tenemos que ver que lo que le sucedió a Israel no nos suceda. Nos fuimos a Noé, nos fuimos a Lot, nos vamos con Israel y vemos el común denominador: insensibilidad al plan de Dios. Y hoy muchos corren el peligro de ser insensibles al plan de Dios, insensibles al propósito de Dios. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión, el hombre quiere llevar su cristianismo como quiere, el hombre quiere llevar su relación con Dios como quiere. Momento, hay una sola manera de llevar nuestra relación con el Señor, y es conforme a la palabra que Él nos ha dado, es conforme a la dirección del Espíritu Santo. Porque la palabra nos habla claramente para que nosotros entendamos y comprendamos el propósito de nuestras vidas. Por favor, regrese nuevamente a lo que estábamos leyendo y nos da una comparación de nuestras vidas a nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros fuimos bautizados, también los israelitas fueron bautizados. Porque el paso del Jordán, oiga, el paso del Jordán, del Mar Rojo, amén, para que usted esté atento, ¿verdad? El paso por el Mar Rojo se tipifica como un bautismo. Queda atrás Egipto, oiga, queda atrás el pasado de los israelitas, pasan en medio del Mar Rojo, y entonces póngase a pensar ese hecho extraordinario, que cuando iban los israelitas pasando y venían detrás de ellos los carros del faraón, dice la palabra que las aguas se volvieron a juntar y quedaron sepultados. Y ese es el bautismo de los israelitas en ese tiempo. Y nosotros, hermanos amados, tenemos que ser sensibles a algo sobrenatural. Todos los que están aquí reunidos en esta hora ya fuimos bautizados, pero tenemos que ser sensibles que no fuimos a un acto religioso, no fuimos a una situación, hermano, de poder meternos al agua, ya sea piscina, ya sea poza, ya sea el mar, ya sea río. Hermano, usted lo hizo con la fe de que el hombre viejo quedaba sepultado juntamente con Cristo, y se levantaba un hombre nuevo con la naturaleza de Cristo, empezando a vivir en novedad de vida. Ese es el poder del bautismo, pero muchos se han olvidado de que el hombre viejo quedó sepultado y quieren tomar nuevamente los deseos de la carne del hombre viejo. Entonces dice la palabra que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Queridos hermanos, esta hora usted ha venido a beber del agua, porque la palabra del Señor nos revela que la palabra de Él es como agua también. Y aquel que dijo un día, en el último día de la gran fiesta de los tabernáculos, dijo Él: el que beba de mi agua jamás tendrá sed. Y usted hoy ha venido a beber del agua. Y entonces el pueblo de Israel fue bautizado, bebió del agua, bebió de la roca. Y dice la Escritura, pero Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se fueron detrás de lo que habían aprendido en Egipto. Se fueron detrás de la idolatría.
se fueron a la fornicación, se entretuvieron, se dedicaron a comer, a beber y a jugar, dice la palabra en una analogía. Desatendieron el propósito de Dios. ¿Y cuál es el clamor mío como pastor por este pueblo y por el pueblo que pastoreo en Mazatenango, por las iglesias que el Señor nos ha permitido fundar? Es que no caminemos en una religiosidad insensible, que tengamos la demanda que sobre nuestras vidas hay un propósito. Es el Dios que dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de maldad, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Y en ese futuro caminaremos porque tenemos una cita. Hermanos, si no creemos esto, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Cómo estamos preparándonos para la venida del Señor? El Señor viene por una iglesia productiva. El Señor viene por una iglesia del 100%. El Señor viene por una iglesia que está trabajando por el reino. Y dice la Escritura que ellos se sentaron a comer, a beber, a jugar, fornicaron. Ellos cayeron en un libertinaje porque no eran sensibles. Y lo que me llama la atención, y usted lo ha leído, y por razones de tiempo no vamos a ir a la Escritura, pero lo puede leer en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Amén. El amor de muchos se enfriará y la maldad crecerá. Ahora, miremos esto nosotros en el cronos que estamos viviendo, que muchos cristianos se están enfriando y la maldad está creciendo. Ahora, por favor, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo número 4. 2 Corintios capítulo 4. Dice la Escritura, el verso no me recuerdo, pero ahorita el Espíritu me recordó. Dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. 2 Corintios 4, verso 3. ¿Ya llegó? Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en forma clara? No estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de gente dentro de las iglesias. El cegar el entendimiento es hacer insensible a las personas del propósito de Dios. Dios se manifiesta de una manera o de otra. Dios nos está hablando. Dios está con propósito de decirnos siempre, darnos dirección, conducirnos, corregirnos, para que no nos extraviemos. Pero el hombre decide voluntariamente apartarse y no oye la voz de Dios. Y entonces el enemigo está ganando terreno porque no está trabajando abruptamente, está trabajando muy sigilosamente, muy astutamente. Poco a poco está anestesiando el corazón de muchos dentro de las iglesias para que sea cegado el entendimiento y no resplandezca la luz del evangelio. Mis queridos hermanos, por eso notamos la falta de diligencia en estar orando, de estar adorando, de estar escudriñando la palabra. Y entonces, hermanos, muchos están, sin darse cuenta, teniendo prioridades en su corazón que no es de acuerdo al orden divino. Porque yo le voy a hablar más adelante de que el orden divino en muchos corazones se ha perdido.
El Dios que tenemos es el Dios que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchos no buscan a Dios porque Él es Dios, sino están buscando una respuesta de su añadidura. Por eso usted se da cuenta, usted lo ha visto con personas que pudieron estar cerca de usted, que cuando hay una necesidad son más sensibles para buscar a Dios. Y si usted es esa persona que tiene una necesidad, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, busca a Dios cuando está la crisis del problema, la economía, la sanidad, la salud, el conflicto. Buscan a Dios y entonces viene y hacen hasta promesas: Señor, si tú me libras de esto, Señor, yo voy a estar eternamente agradecida contigo porque me diste respuesta. Eso lo hemos visto. Usted lo ha visto, yo lo he visto, que las personas por cantidades prometen cuando están en la necesidad. Yo les digo así, coloquialmente hablando, cuando a alguien le aprieta el zapato, busca a Dios. Y esa es una tristeza. Buscan a Dios, Dios puede responder y después se alejan. Lamentablemente, en esa realidad no estamos creyendo lo que Dios puede hacer para el futuro. Pero quiero compartirles que la idolatría es una situación en la cual hoy que estamos visitando personas, vamos a enfrentarnos que hay diferentes tipos de idolatría. La idolatría de pensar que la divinidad es semejante a una obra hecha por manos de hombres. Esa es la más común. Pero la idolatría es también que muchas personas tienen prioridades en su corazón gobernando su vida. Y esa es una idolatría también. Tienen cosas que hacer de su profesión, cosas que hacer de sus negocios, cosas que hacer de sus hobbies, cosas que hacer que en un momento determinado gobiernan su corazón en lugar que Cristo gobierne sus movimientos. Muchas personas pueden decir: Jesucristo es mi Señor, pero realmente no es su Señor, porque lo que está gobernando la prioridad de su corazón es lo más importante, cosas que son distintas a Dios. Amén. Pero para recordar que tenemos que estar acá en Quetzaltenango, en este lugar y en el lugar donde usted me escuche, estar batallando con una idolatría real, porque sabemos que muchas personas que vamos a visitar son personas que están religiosamente atadas a la idolatría. Tenemos que prepararnos para que esa barrera que es una atadura, no sea para nosotros un problema, sino que veamos la gloria de Dios y el respaldo de Dios, que estas personas van a renunciar a la idolatría, van a renunciar a sus ídolos, porque van a ir a la palabra y van a entender y comprender todo lo que dice la palabra con respecto a la idolatría. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 29 al 30. Nos habla claramente la palabra. La Biblia nos dice en forma específica, clara, sobre lo que representa la idolatría. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Esta es una realidad. Y nosotros como cristianos, oiga, por eso también quiero poner esta comparación. Nosotros como cristianos decimos: ellos son idólatras. Pero ¿qué hay del cristiano que cuando tiene que decidir entre Cristo y sus cosas particulares que gobiernan su corazón, no es capaz de renunciar a eso? ¿Me estoy explicando?
Entonces, tan idólatra es el que piensa que la divinidad es una obra de arte de oro, plata o piedras preciosas, que el mismo que cuando decide rendirle su corazón en integridad y fidelidad a Dios, no es capaz de dejar lo que está haciendo. No oigo ni un amén. Yo no oigo ni un amén. Lamentablemente es esto. Yo me recuerdo una prédica que dio el hermano Kenneth aquí, la última. ¿Cuánto se habló de que a veces nuestra propia familia puede ser el orgullo idolátrico, nuestros títulos, nuestros logros empresariales, nuestro dinero puede ser idolatría? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de poder decir, darle la honra de vida a Dios? Amén. Bueno, entonces yo creo que el Señor nos ha hablado claramente y nos advierte claramente que puede estar en nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón sea sincero, que en nuestro corazón Él sea el que lo ocupe, que esté en el centro de nuestras vidas, que Él es lo más importante, y que nosotros verdaderamente nos enfoquemos y que nuestro corazón no se insensibilice. Colosenses capítulo 3, versos número 1 y 2. Colosenses 3, versos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces aquí esta palabra nos habla claramente. Yo les hablaba del bautismo. Todos hemos sido bautizados. Por eso dice la palabra, si pues habéis resucitado, usted tuvo una resurrección espiritual. Nuestro hombre viejo quedó sepultado juntamente con Cristo en el día del bautismo. Resucitamos a una vida nueva. Entonces, hermanos, no es el hombre el que nos está indicando, sino es Dios mismo que nos está hablando para que nuestro corazón no se insensibilice, sino nuestro corazón esté demandado que si somos resucitados juntamente con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora yo le pregunto a usted, no me va a contestar, ¿estamos buscando las cosas de arriba apasionadamente? Porque lo dice la Escritura, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Y entonces hoy en la tarde le mandé el mensaje que siempre le mando 2 mensajes, le mando uno en la mañana y le mando uno en la tarde, noche. Y hoy les hablaba de lo que dice segunda de Timoteo 3:16, tomé un extracto de ello. Toda la Escritura es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos. A ver cuántos hijos de Dios hay acá. Entonces, si la palabra de Dios es útil, hermanos, Dios está recordándole directamente a su corazón. Dios envía su palabra para convencerlo. Busque las cosas de arriba. Si usted ha resucitado, hermano, no va a perder la pasión, no va a perder la estima por las cosas de arriba. Va a estar pensando en lo de arriba. Amén. Pero estamos pensando en muchas cosas como prioridad. Yo no estoy diciendo que usted sea irresponsable en su trabajo, que sea deficiente en su actividad laboral. No. Pero para todo hay un tiempo. Pero cuando tenemos más tiempo para hacer esto, para hacer lo otro, para tener tiempo de 2 horas para sentarnos, ver una película, para hacer esto, para ir al cine, para ir al estadio, hermanos, perdonen. No estamos dándole el tiempo al Señor. La prioridad de nosotros debe ser buscar. Y no estoy siendo religioso, porque esto no es ser religioso, esto es tener la verdad. Por favor, ¿quién me presta una Biblia? En Romanos capítulo número 8. Romanos 8, verso número 1. Amén, pásenme la Biblia. Dice la palabra. Mire, es que esto es bien claro.
No es el pastor, es la palabra. Dice 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? No hay ninguna condenación, dice la Escritura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? Andar en el Espíritu. Y el que anda en la carne entonces, pero que dice que es cristiano, entonces ¿cree usted que hay condenación o no hay? No va a pensar que yo lo estoy diciendo, lo dice la palabra. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, entonces son religiosos. Ahora, ponga atención. Verso número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Amén. Entonces en Cristo nosotros somos capaces. Entonces cuando usted pone toda su pasión, toda su estima en las cosas de arriba, lo que sucede es que la naturaleza de Cristo se está recreando en usted. A ver cuántos de nosotros hemos cantado aquel canto que dice, ¿cómo dice? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Lo cantamos, pero ¿cuánto estamos menguando para que Cristo crezca en nosotros? Amén. Pero vea lo que dice la palabra. Dice, verso número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué estamos pensando? ¿En las verdades del Espíritu o en la carne? Por eso qué importante es que nosotros podamos creer lo que el Señor dice. Ahora, dice el verso número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿es qué? Es vida. Y le puedo seguir hablando y hablando tantas verdades maravillosas que Dios nos está dando. Entonces dice la palabra, ahora, si somos sensibles al Espíritu, vamos a hacer las cosas del Espíritu. Si somos sensibles a las cosas de la carne, vamos a hacer las cosas de la carne. Y en todo tenemos el peligro de que el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Tenemos que ser sensibles a la vida del Espíritu. Entonces es un tiempo que meditemos y creamos y confiemos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. La iglesia tiene que creer que fue liberada de la esclavitud para ir a ese encuentro especial en el día venidero, donde la iglesia sea arrebatada, donde la iglesia va con su vestido blanco de lino fino, blanco y resplandeciente, y sabemos que ese lino fino, blanco y resplandeciente son las obras justas de nosotros los santos. Amén. Eso está escrito en Apocalipsis 19, verso 8. Y por eso, queridos hermanos, el enemigo no tiene parte, ni derecho, ni memoria en nosotros para venir a cegar el entendimiento de ningún nacido de nuevo. Sino que hoy el Señor envió la palabra para habilitarnos, para despertarnos, para que estemos sobrios en el tiempo que estamos viviendo. Dios quiere que estemos preparados para estos momentos venideros. Yo quiero con todo mi corazón que le quede este mensaje, porque nosotros no somos una simiente, o no somos llamados a ser una simiente que se quede a la mitad del camino. La palabra del Señor nos exhorta para que terminemos y veamos esta meta como algo tangible, algo alcanzable, algo que tiene que ser para nosotros el incentivo todos los días hasta el final de los tiempos. Amén. Le invito a que se ponga de pie, por favor, para que Dios haga la obra en nuestras vidas de una manera especial, creyendo y confiando lo que el Señor es para nosotros.
para que podamos entender y comprender todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Que nuestro corazón no sea cauterizado por el enemigo, sino tengamos esa sensibilidad en el Espíritu. Cierre sus ojos. Desde ayer el Señor hablaba a mi corazón para poder entender cuántos distractores tenemos, cuántas cosas pueden apartar al hombre de la verdadera comunión con Él. Cuántas cosas pueden ser prioridad para el hombre y perder la pasión de buscar las cosas de arriba. Yo le pedía perdón al Señor ayer y hoy nuevamente le decía: Señor, no quiero que mi corazón se endurezca, que sea insensible. Ahí dígale al Señor: Señor, te pido que tengas misericordia de mi vida. Te pido que me ayudes a poder creer. No quiero ser oidor olvidadizo de tu palabra. Sé que tú me libraste de una vida de pecado, una vida de sufrimiento, de dolor. Y hoy te pido que me ayudes a que mi pasado no me estorbe. Mis gustos y mis pasiones del pasado no tienen que entorpecer mi presente. Señor, yo quiero tener con la certeza de que tú me darás las instrucciones, que en mí se cumpla que los hijos de Dios somos dirigidos por ti, Espíritu Santo. Quiero tener esa disponibilidad en mi vida para poder ver mi salvación cada día más cercana. Señor, aumenta mi fe, porque yo soy un bautizado y he sido resucitado juntamente contigo para andar en vida nueva. Enséñame a poner mi mirada en las cosas de arriba. No quiero que en mi corazón haya doblez, no quiero que hayan prioridades en mi corazón que no sea buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia. Señor, quiero aprender a amarte, quiero aprender a tener esa disponibilidad en mi vida, Señor. Te pido, mi Dios, que me ayudes a hacer un testimonio nuevo para la gloria de tu nombre. Ahí levante sus manos mientras cantamos este canto, le decimos al Señor.